marido volvió a su mujer, la niñera de la familia. Pero nunca imaginó lo que pasaría. Laura estaba de rodillas en el piso de la escuela St. Mary's Academy, con las manos temblando y las lágrimas corriendo por su rostro sin control. Las otras madres la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad mientras ella intentaba respirar, pero el aire no le llegaba a los pulmones. Olivia, su hija de 8 años, la abrazaba asustada y Ethan lloraba sin entender qué le pasaba a su mamá. La directora estaba parada frente a ella, incómoda, sin saber qué hacer. Laura quería levantarse, quería aparentar que todo estaba bien, pero su cuerpo ya no respondía. Años de silencio, de invisibilidad, de sentirse menos que nada, finalmente la habían destrozado por completo. Y ahí estaba ella, en medio del pasillo de la escuela, convertida en el espectáculo del día. Pero esto no había comenzado ahí. Esta historia había empezado mucho antes, en un momento donde Laura Beaumont todavía creía que el amor era suficiente para construir un hogar. Antes de continuar con esta historia, el narrador quiere preguntarles algo a ustedes, queridos espectadores. ¿Desde dónde nos están viendo en este momento? ¿Desde qué parte del mundo nos acompañan? Nos encanta leer sus comentarios, saber qué piensan de nuestras historias, qué les emociona, qué los hace reflexionar. Así que no se olviden de dejarnos su comentario aquí abajo. Y ahora sí, regresemos al inicio de esta historia que les va a partir el corazón. Hacía 8 años que Laura Beaumont había dejado de ser ella misma. Vivía en una casa amplia y moderna en San Diego, California, una de esas residencias que cualquiera envidiaría desde afuera. Tenía 2 pisos, un jardín impecable que parecía sacado de una revista de decoración, una cocina equipada con electrodomésticos de última generación y una vista hermosa desde las ventanas del 2º piso. Pero para Laura, esa casa no era un hogar. Era una prisión hermosa donde ella cumplía condena sin haber cometido ningún crimen. Laura tenía 36 años. Piel clara, cabello castaño claro que antes llevaba suelto y ahora siempre recogía en una coleta práctica, y unos ojos que alguna vez brillaron con sueños y ambiciones, pero que ahora estaban apagados, vacíos, como los de alguien que ha dejado de creer en sí misma. Ella no siempre había sido así. Hubo un tiempo en que Laura era reconocida en el mundo del diseño de interiores, cuando sus proyectos aparecían publicados en revistas especializadas y los clientes la buscaban específicamente porque confiaban en su creatividad y en su ojo para transformar espacios comunes en lugares extraordinarios. Laura tenía talento, pasión, un futuro prometedor. Sus diseños combinaban elegancia con funcionalidad y tenía esa habilidad especial de entender exactamente qué necesitaba cada cliente antes de que ellos mismos lo supieran. Había trabajado en restaurantes exclusivos, en oficinas corporativas, en casas de personas adineradas que querían algo único, y ella lo lograba siempre. Cada proyecto era una obra de arte. Cada espacio que tocaba se transformaba en algo memorable. Laura era feliz haciendo lo que amaba, ganando su propio dinero, construyendo su propia identidad profesional. Pero entonces conoció a Richard Beaumont en una conferencia de negocios donde ella había diseñado el espacio del evento. Richard era un empresario del sector tecnológico, dueño de una compañía que desarrollaba software para empresas. Tenía 40 años, cabello castaño oscuro, siempre perfectamente peinado, ojos grises que parecían calcularlo todo y una presencia imponente que dominaba cualquier habitación donde entraba. Era ambicioso, seguro de sí mismo, exitoso, y cuando fijó su atención en Laura, ella se sintió especial, vista, deseada. Richard la cortejó con intensidad. La llevaba a cenas en restaurantes caros, le enviaba flores a su oficina, le hablaba de los planes que tenía para el futuro, de la vida que quería construir, y Laura
que en ese momento tenía 28 años y nunca había experimentado una atención tan dedicada, se enamoró, o al menos creyó que era amor. Richard le prometió estabilidad, seguridad, una vida donde ella no tendría que preocuparse por nada. Le dijo que quería una familia, una esposa que lo apoyara, hijos que llenarían de alegría su hogar. Y Laura, ingenuamente, pensó que podría tener ambas cosas, su carrera y su familia. Se casaron después de un año de noviazgo. La boda fue elegante, celebrada en un jardín precioso con más de 200 invitados, la mayoría conocidos de negocios de Richard. Laura usó un vestido blanco hermoso que ella misma había ayudado a diseñar, y cuando caminó hacia el altar y vio a Richard esperándola con una sonrisa, creyó que estaba comenzando el capítulo más feliz de su vida. ¡Qué equivocada estaba! Los primeros meses del matrimonio fueron buenos. Richard era atento, cariñoso, le preguntaba sobre su día, cenaban juntos y conversaban sobre todo. Laura continuó trabajando en sus proyectos de diseño y Richard parecía orgulloso de ella. Pero todo cambió cuando Laura quedó embarazada de Olivia apenas 6 meses después de la boda. Richard se mostró emocionado con la noticia, pero también comenzó a sugerirle que se tomara un descanso del trabajo. Le dijo que el embarazo era una etapa delicada, que necesitaba cuidarse, que no debía estresarse con proyectos y clientes exigentes. Laura aceptó reducir su carga laboral, pensando que sería temporal. Pero cuando nació Olivia, una bebé preciosa con los ojos de su madre y el cabello oscuro de su padre, Richard fue más directo. Le dijo que los bebés necesitaban a su madre las 24 horas del día, que él ganaba suficiente dinero para mantener a toda la familia, que ella no tenía por qué trabajar. Laura intentó explicarle que el diseño no era solo un trabajo para ella, era parte de su identidad, pero Richard tenía respuestas para todo. Le recordaba que ella había elegido ser madre, que los niños eran una responsabilidad seria, que muchas mujeres soñaban con poder quedarse en casa y dedicarse completamente a sus hijos. Y Laura, agotada por las noches sin dormir, por los cólicos de Olivia, por la sensación de estar perdiendo control sobre su propia vida, cedió. Se dijo a sí misma que sería solo por un tiempo, que cuando Olivia creciera un poco, retomaría su carrera. Pero ese momento nunca llegó. 3 años después nació Ethan, un niño lleno de energía y curiosidad, y con 2 hijos pequeños, la idea de volver al diseño de interiores parecía cada vez más lejana, más imposible. Richard se convirtió en el proveedor único de la familia, y con ese rol llegó también el control. Poco a poco, de manera tan sutil que Laura no se dio cuenta hasta que ya era demasiado tarde, Richard comenzó a tratarla diferente. Ya no le preguntaba sobre su día porque asumía que sus días eran todos iguales. Ya no cenaban conversando porque él revisaba su teléfono durante toda la comida, respondiendo correos y mensajes de trabajo. Ya no le decía que la amaba porque aparentemente eso ya no era necesario. Estaban casados, eso debería ser suficiente. La rutina de Laura se convirtió en algo mecánico, agotador, interminable. Se despertaba antes del amanecer, generalmente alrededor de las 5:30 de la mañana, y comenzaba el día preparando el desayuno. Hacía huevos revueltos, tostadas, jugo de naranja recién exprimido, café para Richard que nunca le agradecía. Luego subía a despertar a Olivia y Ethan. Los vestía entre berrinches y juegos. Les peinaba el cabello, les ponía los zapatos, preparaba sus mochilas, asegurándose de que llevaran todo lo necesario para la escuela. A las 7:15 salían de la casa rumbo a la St. Mary's Academy, una escuela privada donde Richard había insistido en inscribir a los niños, porque según él, solo lo mejor era suficiente para sus hijos. Laura dejaba a Olivia en su salón de 3er grado y a Ethan en preescolar. Y luego regresaba a la casa que parecía ensuciar sola. Lavaba los platos del desayuno, limpiaba la cocina, aspiraba la sala, hacía las camas, lavaba la ropa, doblaba y guardaba la ropa limpia.
limpiaba los baños, organizaba los closets. La lista de tareas nunca terminaba. A las 12 preparaba la comida, generalmente algo elaborado, porque Richard era exigente con lo que comía. No podía ser algo simple, tenía que tener proteína de calidad, verduras frescas, estar bien sazonado, pero no demasiado. Si la sal estaba fuerte o si la carne estaba seca, Richard hacía comentarios con ese tono de decepción que hacía que Laura se sintiera incompetente, inútil. A las 2:30, Laura salía de nuevo a recoger a los niños de la escuela. Los llevaba a casa, les daba de comer algo ligero, los ayudaba con sus tareas escolares, jugaba con ellos un rato, los bañaba antes de la cena y luego comenzaba a preparar la cena para toda la familia. Richard llegaba entre las 7 y las 8 de la noche, generalmente cuando los niños ya estaban cenando. Se sentaba a la mesa, comía en silencio mientras revisaba su teléfono y después subía a su oficina sin dirigirle más de 3 palabras a Laura. Laura intentaba conversar con él. Le preguntaba cómo había estado su día. Le contaba cosas graciosas que Ethan había dicho. Le comentaba sobre el progreso de Olivia en la escuela, pero Richard apenas la miraba. Respondía con monosílabos, con gestos vagos, como si ella fuera una interrupción molesta en su rutina. Para Richard, Laura era parte del mobiliario de la casa, algo que estaba ahí, que cumplía una función, pero que no merecía atención real. El primer golpe verdadero llegó una noche de octubre, 6 meses antes del colapso en la escuela. Laura estaba en la cocina preparando la cena cuando su teléfono sonó. Era Jessica, una antigua colega del mundo del diseño con quien Laura había trabajado en varios proyectos antes de casarse. Jessica le dijo que estaba trabajando en el rediseño de un hotel boutique en el centro de San Diego y necesitaba ayuda con la selección de mobiliario y la paleta de colores. Era un proyecto que Laura podría hacer desde casa, en sus tiempos libres, y pagarían bien. Laura sintió que su corazón se aceleraba. Era la primera vez en años que alguien la buscaba por su talento profesional, por lo que ella podía ofrecer más allá de ser madre y ama de casa. Le dijo a Jessica que sí, que le encantaría colaborar, y cuando colgó el teléfono estaba sonriendo de una manera que había olvidado. Se sentía emocionada, útil, viva. Cuando Richard llegó esa noche, Laura le contó sobre la oferta. Estaba nerviosa, pero también esperanzada. Le explicó que era un proyecto pequeño, que podría trabajar en las noches después de que los niños se durmieran, que no afectaría sus responsabilidades en la casa. Richard levantó la vista de su laptop, la miró con esos ojos grises y fríos y dijo con una calma que heló la sangre de Laura que eso era una distracción innecesaria, que su trabajo era cuidar a los niños y mantener la casa en orden, no andar jugando a la diseñadora. Laura sintió como si le hubieran dado una bofetada. Intentó explicarle que no era un juego, que era su carrera, que ella había trabajado muy duro para construir su reputación profesional. Pero Richard la interrumpió con un gesto de su mano, como si estuviera espantando una mosca molesta, y le dijo que no quería discutir el tema. Los niños necesitaban una madre presente, no una madre distraída con proyectos que no aportaban nada a la familia. Punto final. Laura sintió algo quebrarse dentro de su pecho esa noche. Tuvo que llamar a Jessica al día siguiente y decirle que no podría tomar el proyecto. La vergüenza que sintió al dar esa explicación, al escuchar la decepción en la voz de su amiga, fue devastadora. Y fue en ese momento cuando Laura comenzó a darse cuenta de que su matrimonio no era lo que ella había creído que sería. Las semanas siguientes fueron peores. Richard comenzó a tratarla abiertamente como una empleada, como si ella fuera contratada para mantener la casa funcionando. Empezó a dejarle listas escritas en la cocina con tareas específicas que tenía que completar durante el día. Cosas como recoger su traje de la tintorería, comprar una marca específica de café, limpiar el garaje, organizar su closet. Y durante el día le enviaba mensajes de texto con instrucciones adicionales, con recordatorios,
con órdenes. Laura intentaba cumplir con todo, pero era imposible. Tenía 2 niños pequeños que requerían atención constante, una casa enorme que limpiar, comidas que preparar, y aún así, cada vez que olvidaba algo o no lo hacía exactamente como Richard quería, él explotaba. Un día Laura olvidó recoger su traje de la tintorería porque Ethan había tenido fiebre y tuvo que llevarlo al doctor. Cuando Richard llegó esa noche y se dio cuenta, gritó. Gritó frente a los niños que no podía confiar en ella ni para lo más básico, que era increíble que una tarea tan simple fuera demasiado para ella. Olivia se asustó y comenzó a llorar. Ethan se escondió detrás de Laura, y Laura, con las manos temblando y lágrimas de humillación en los ojos, tuvo que disculparse. Tuvo que disculparse por priorizar la salud de su hijo sobre un maldito traje. Laura intentó resistir. Intentó luchar por recuperar aunque fuera un poco de respeto. Una tarde, mientras preparaba la cena, decidió confrontarlo. Había pasado el día entero limpiando, cocinando, cuidando a los niños, y cuando Richard llegó y ni siquiera la saludó, algo dentro de ella se rompió. Lo siguió hasta la sala y le dijo que necesitaban hablar. Richard suspiró como si ella fuera una molestia y le preguntó qué quería. Laura le dijo que se sentía invisible, que necesitaba sentirse valorada, que extrañaba ser algo más que la persona que cocinaba y limpiaba. Le dijo que se sentía sola en su propio matrimonio, que él nunca le preguntaba cómo estaba, que nunca le agradecía por todo lo que hacía. Richard la miró con desdén y le respondió que estaba siendo dramática, que tenía una vida cómoda que muchas mujeres envidiarían. Le recordó que ella no pagaba ninguna cuenta, que vivía en una casa hermosa, que los niños tenían todo lo que necesitaban, que ella no tenía de qué quejarse. Las palabras de Richard la ahogaron. Laura sintió que el aire le faltaba, que las paredes de esa casa hermosa se cerraban sobre ella. Intentó explicarle que no se trataba de dinero o de comodidades materiales, que se trataba de ser vista, de ser respetada, de ser amada. Pero Richard ya había dejado de escuchar. Se levantó del sillón, le dijo que ya había perdido suficiente tiempo con esa conversación ridícula y subió a su oficina dejándola sola en la sala. Los meses que siguieron fueron los más oscuros en la vida de Laura. Dejó de intentar comunicarse con Richard. Dejó de esperar que las cosas mejoraran. Se convirtió en un fantasma dentro de su propia casa, cumpliendo sus funciones de manera automática, sin sentir nada. Se despertaba, preparaba el desayuno, llevaba a los niños a la escuela, limpiaba, cocinaba, recogía a los niños, los bañaba, los acostaba y luego se quedaba sola en la cocina, limpiando hasta tarde en la noche. Y fue exactamente en una de esas noches, a las 11, cuando Laura estaba sola en la cocina, limpiando los platos, después de que Richard subió sin siquiera darle las buenas noches, que todo cambió. Ella estaba ahí, con las manos sumergidas en el agua jabonosa, mirando su reflejo en la ventana oscura, y no reconoció a la mujer que vio. Sus ojos estaban vacíos, sin vida. Su postura estaba encorvada, derrotada. Su rostro parecía más viejo, más cansado. Esa no era ella. Esa no era Laura Beaumont, la diseñadora talentosa que alguna vez tuvo sueños y ambiciones. Esa era una sombra, un cascarón vacío de quien ella solía ser. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Laura lloró en silencio, con los hombros temblando, tratando de no hacer ruido para no despertar a nadie. Pero entonces escuchó pasos bajando las escaleras. Olivia apareció en la entrada de la cocina con su pijama de princesas y su osito de peluche en la mano. La niña de 8 años miró a su madre con esos ojos grandes, llenos de preocupación, y le preguntó por qué estaba triste. Laura se limpió rápidamente las lágrimas y le sonrió a su hija, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Le dijo que estaba bien, que solo estaba cansada, que no se preocupara. Olivia caminó hacia ella y la abrazó, y en ese abrazo Laura sintió todo el amor puro e incondicional que su hija le tenía.
Y también sintió vergüenza, vergüenza de que su hija la viera así, destruida, rota. Vergüenza de estar enseñándole a Olivia que era normal que una mujer se convirtiera en una sombra para complacer a un hombre. Laura le sonrió a Olivia con lágrimas en los ojos y le dijo que subiera a dormir, que mañana sería un mejor día. Olivia la abrazó más fuerte antes de irse y Laura supo en ese momento que algo tenía que cambiar. No podía seguir así, no por ella, sino por sus hijos, porque ellos merecían ver a una madre fuerte, no a una mujer destruida. Y fue esa noche cuando Laura tomó la decisión que cambiaría todo. Los 3 meses que siguieron a esa noche en la cocina fueron una pesadilla que Laura nunca imaginó que pudiera empeorar tanto. Richard, como si hubiera detectado que algo dentro de su esposa estaba cambiando, intensificó su control de maneras que Laura no creyó posibles. Una mañana de enero, mientras Laura preparaba el desayuno, Richard bajó las escaleras con su teléfono en la mano y le dijo que necesitaba instalarle una aplicación. Laura, confundida, le preguntó para qué. Richard respondió con ese tono calculado y frío que ya se había vuelto tan familiar, que era una aplicación de seguridad familiar, que en estos tiempos era importante saber dónde estaban todos los miembros de la familia en caso de emergencia. Laura miró el teléfono que Richard le extendía y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella sabía exactamente qué tipo de aplicación era. No era para seguridad, era para rastreo. Richard podría ver su ubicación exacta en todo momento, saber dónde estaba, cuánto tiempo permanecía en cada lugar, cuándo salía y cuándo regresaba. Pero cuando Laura intentó objetar, cuando intentó decir que eso le parecía excesivo, Richard la interrumpió diciendo que si no tenía nada que ocultar, no debería haber problema. Y agregó, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, que él también instalaría la aplicación en su teléfono para que fuera justo. Laura sabía que eso era mentira. Richard jamás le permitiría rastrearlo a él, pero estaba tan cansada de pelear, tan agotada de cada confrontación que terminaba con ella sintiéndose culpable y equivocada, que simplemente extendió su mano y dejó que Richard instalara la aplicación. A partir de ese día, Laura se sintió vigilada constantemente. Cada vez que salía de la casa, sabía que Richard estaba viendo exactamente dónde estaba. Si se detenía en el supermercado más tiempo del que él consideraba necesario, le enviaba un mensaje preguntando qué estaba haciendo. Si tomaba una ruta diferente de regreso a casa, le preguntaba por qué había cambiado el camino. Pero el control no se detuvo ahí. Richard comenzó a revisar los extractos bancarios de la tarjeta de crédito que él le había dado para gastos del hogar. Cada compra era cuestionada. Si Laura compraba una blusa para ella, Richard le preguntaba por qué necesitaba ropa nueva si tenía el closet lleno. Si compraba algo que no estaba en la lista de compras que él había aprobado, tenía que dar explicaciones detalladas. Una tarde, Laura compró un libro de diseño de interiores que vio en la librería, algo que le costó $20 y que representaba un pequeño intento de reconectar con lo que alguna vez amó. Cuando Richard vio el cargo en el extracto, explotó. Le gritó que estaba desperdiciando su dinero en tonterías, que $20 no era poco, que ella no contribuía económicamente a la familia y por lo tanto no tenía derecho a gastar en cosas frívolas. Laura intentó explicarle que solo era un libro, que había sido un impulso pequeño que la había hecho feliz. Pero Richard le quitó la tarjeta de crédito y le dijo que de ahora en adelante, si necesitaba comprar algo que no fueran alimentos básicos, tendría que pedirle permiso primero. Laura se sintió como una niña siendo castigada, como alguien sin autonomía, sin voz, sin derecho a tomar decisiones sobre su propia vida. Las noches eran las peores. Richard había comenzado a trabajar hasta más tarde, llegando a casa después de las 9 o 10 de la noche, pero Laura sospechaba que no siempre estaba en la oficina. A veces
Llegaba oliendo a perfume diferente. A veces tenía manchas de lápiz labial en el cuello de su camisa que él aseguraba que eran de una reunión de negocios donde una clienta había sido efusiva al saludarlo. Laura ya ni siquiera tenía la energía para confrontarlo sobre posibles infidelidades. En cierto modo, parte de ella casi deseaba que Richard tuviera una aventura, que se enamorara de alguien más y la dejara libre. Pero Richard no la dejaría ir tan fácilmente, porque Laura cumplía una función en su vida. Era la administradora perfecta de su hogar, la madre de sus hijos, la imagen de la familia perfecta que él proyectaba hacia el mundo. En las pocas ocasiones en que tenían que asistir a eventos sociales relacionados con el trabajo de Richard, él la presentaba como su esposa, ponía su brazo alrededor de ella, sonreía para las fotos. Y Laura tenía que sonreír también, tenía que fingir que todo estaba bien, que su matrimonio era sólido, que ella era feliz. Y eso la destruía aún más. El punto más bajo, el momento donde todo se desmoronó completamente, llegó un miércoles gris de febrero. Esa mañana había sido caótica desde el inicio. Ethan, que tenía 5 años, estaba emocionado porque era el día en que llevarían su proyecto de ciencias a la escuela, un volcán de plastilina que habían hecho juntos. Mientras Laura preparaba el desayuno y trataba de meter el volcán en una caja para transportarlo, Ethan corrió por la cocina con su vaso de jugo de naranja y tropezó. El jugo se derramó completamente sobre su uniforme blanco de la escuela, manchándolo de naranja brillante. Laura sintió pánico. Ya eran las 7:15. Tenían que salir en 10 minutos para llegar a tiempo a la escuela. Ethan comenzó a llorar porque pensaba que ya no podría llevar su volcán. Olivia bajó las escaleras preguntando qué había pasado. Y Laura, con las manos temblando, tuvo que correr arriba, buscar el uniforme de repuesto de Ethan, cambiarlo completamente mientras él seguía llorando, y bajar de nuevo con ambos niños, las mochilas, el volcán en su caja, y salir corriendo de la casa. El tráfico estaba peor de lo normal. Había un accidente en la autopista y Laura tuvo que tomar una ruta alterna que agregó 15 minutos al trayecto. Cuando finalmente llegaron a la St. Mary's Academy eran las 8:45. La escuela comenzaba a las 7:30. Laura estacionó el coche apresuradamente, ayudó a Ethan a bajar con su volcán, tomó la mano de Olivia y caminaron rápidamente hacia la entrada. Pero antes de que pudieran llegar a las aulas, la directora, la señora Margaret Whitmore, una mujer de 60 años con cabello gris perfectamente arreglado y una expresión perpetua de desaprobación, las interceptó en el pasillo. Le pidió a Laura que la acompañara a su oficina. Laura le dijo que necesitaba llevar a los niños a sus salones primero, pero la directora insistió en que las maestras podían encargarse de eso. Una asistente tomó a Olivia y a Ethan, quien se aferraba a su volcán, y se los llevó. Laura siguió a la directora hasta su oficina, sintiendo la mirada de otras madres que estaban en el pasillo. Podía escuchar los murmullos, las especulaciones. La señora Whitmore cerró la puerta de su oficina y le indicó a Laura que se sentara. Luego, con ese tono condescendiente que usaba con las personas que consideraba inferiores, le dijo a Laura que la puntualidad era un valor fundamental que la St. Mary's Academy promovía en sus estudiantes. Le dijo que esta era la 3ª vez en el mes que Laura llegaba tarde a dejar a sus hijos y que eso daba un mal ejemplo. Laura intentó explicarle lo que había pasado esa mañana, el accidente con el jugo, el tráfico, pero la señora Whitmore la interrumpió levantando una mano. Le dijo que otras madres de familia trabajaban tiempo completo y aún así lograban traer a sus hijos a tiempo. Le dijo que esperaban más de las madres que tenían el privilegio de quedarse en casa y dedicarse completamente a sus familias. Cada palabra fue como una puñalada para Laura. El privilegio de quedarse en casa. Como si ella hubiera elegido perder su carrera, su identidad, su libertad. Algo dentro de Laura explotó en ese momento.
Todas las emociones que había estado reprimiendo durante años, toda la frustración, la rabia, la tristeza, la sensación de invisibilidad, todo salió de golpe. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Laura intentó contenerlas, intentó respirar profundo y mantener la compostura, pero no pudo. Las lágrimas se convirtieron en sollozos, los sollozos en llanto incontrolable. Ella se cubrió el rostro con las manos y lloró como no había llorado en toda su vida. La señora Whitmore, claramente incómoda, no sabía qué hacer. Le ofreció un pañuelo a Laura, le dijo que se calmara, que no era para tanto, pero Laura no podía parar. Los años de silencio, de tragarse el dolor, de fingir que todo estaba bien, habían encontrado su punto de quiebre. Laura se levantó de la silla, abrió la puerta de la oficina y salió al pasillo todavía llorando. Las otras madres que estaban ahí la miraron con una mezcla de lástima, curiosidad y juicio. Laura caminó hacia donde estaban los salones de sus hijos. Necesitaba verlos, asegurarse de que estaban bien, pero sus piernas comenzaron a temblar. Su respiración se volvió errática. Sintió que el pasillo daba vueltas a su alrededor. Y entonces sus rodillas cedieron. Laura cayó al piso en medio del pasillo de la escuela, llorando, temblando, sin poder respirar correctamente. Era un ataque de pánico en toda regla. Olivia, que había escuchado el llanto de su madre desde su salón, salió corriendo y se arrodilló junto a ella. La niña de 8 años abrazó a su madre con lágrimas en sus propios ojos, asustada, sin entender qué le pasaba a su mamá. Ethan también salió de su salón y al ver a su madre en el piso comenzó a llorar. Una de las maestras, la señorita Carla, una mujer joven con expresión amable, se acercó rápidamente y ayudó a Laura a levantarse. La llevó a la enfermería con Olivia y Ethan siguiéndolas. En la enfermería, Laura seguía llorando, sin poder parar. La enfermera le dio agua, le pidió que respirara lento, pero Laura estaba en medio de una crisis emocional completa. La señorita Carla, con voz suave, le preguntó si había alguien a quien pudieran llamar. Laura, entre sollozos, dio el número de Richard. No quería llamarlo. Sabía exactamente cómo reaccionaría, pero no había nadie más. Richard llegó a la escuela 25 minutos después. Cuando entró a la enfermería, su expresión no era de preocupación, sino de furia contenida. Le agradeció a la enfermera y a la maestra con una sonrisa falsa. Les aseguró que él se encargaría de la situación y prácticamente arrastró a Laura fuera de la escuela. Olivia y Ethan iban con ellos, ambos asustados y confundidos. En el coche, de regreso a casa, Richard explotó. No le importó que los niños estuvieran ahí. Les gritó que había hecho el ridículo más grande de su vida, que ahora todas las familias de la escuela pensarían que él no cuidaba bien a su esposa, que era una vergüenza, una histérica incapaz de manejar responsabilidades simples. Le dijo que solo tenía que llevar a los niños a la escuela a tiempo, algo que millones de mujeres hacían sin problema y que ni siquiera eso podía hacer bien. Laura no respondió. No tenía fuerzas para defenderse. Estaba completamente rota, destruida, vacía. Olivia lloraba en silencio en el asiento trasero y Ethan preguntaba si su mamá estaba enferma. Richard les gritó que se callaran, que no hicieran más drama. Cuando llegaron a la casa, Richard le ordenó a Laura que subiera a su habitación y se quedara ahí hasta que pudiera comportarse como una adulta. Luego se llevó a los niños de regreso a la escuela, dejando a Laura sola. Laura subió las escaleras como un zombi. Entró a su habitación, se acostó en la cama y se quedó ahí mirando el techo por horas. Su mente estaba en blanco. No sentía nada. Era como si algo dentro de ella finalmente se hubiera roto de manera irreparable. Así pasó el resto del día, sin comer, sin moverse, solo existiendo en ese estado de vacío absoluto. Cuando llegó la noche y Richard regresó con los niños, Laura bajó mecánicamente, preparó la cena, sirvió los platos, se aseguró de que Olivia y Ethan comieran, los bañó,
Los acostó, todo de manera automática, sin emoción, sin estar realmente presente. Richard ni siquiera le dirigió la palabra. Después de cenar, subió a su oficina como siempre. Esa noche, después de asegurarse de que los niños estuvieran dormidos, Laura se encerró en el baño. Se sentó en el piso con su teléfono y comenzó a buscar en internet, casi sin pensar. Escribió Burnout emocional matrimonio. Los resultados que aparecieron describían exactamente lo que ella estaba viviendo. Agotamiento extremo, pérdida de identidad, sensación de estar atrapada, síntomas de depresión, ataques de pánico. Todo encajaba perfectamente. Laura leyó artículo tras artículo y por primera vez en años sintió que alguien entendía lo que estaba pasando. No estaba loca, no era dramática, no era débil. Estaba experimentando las consecuencias de años de abuso emocional y control. Uno de los artículos mencionaba la importancia de buscar ayuda profesional y recomendaba al doctor Samuel Klein, un terapeuta especializado en burnout emocional que tenía su consultorio en el Mindcare Wellness Center. Laura buscó el sitio web del doctor. Leyó sobre su enfoque terapéutico, sobre los casos que trataba, sobre su experiencia ayudando a personas que habían perdido su identidad en relaciones tóxicas. Y entonces, con las manos temblando, Laura hizo algo que no había hecho en años. Tomó una decisión solo para ella. Abrió el formulario de contacto del sitio web y agendó una cita para la siguiente semana. Eligió un horario en la mañana, cuando los niños estarían en la escuela y Richard en el trabajo. No le dijo nada a Richard, no le pidió permiso, no se justificó. Por primera vez en 8 años, Laura hizo algo completamente para sí misma sin considerar la opinión o aprobación de su esposo. Ese pequeño acto de rebeldía, ese diminuto momento de autonomía, encendió una chispa dentro de ella. Era pequeña, frágil, pero estaba ahí, y Laura se aferró a ella con todo lo que tenía. La semana siguiente pasó lentamente. Laura cumplió con todas sus obligaciones de manera mecánica, pero en el fondo contaba las horas hasta su cita con el Dr. Klein. Cuando finalmente llegó el día, el martes siguiente, Laura dejó a los niños en la escuela y en lugar de regresar a casa, condujo hacia el Mindcare Wellness Center. Le había dicho a Richard que tenía una cita dental. No revisó si él había visto su ubicación en la aplicación de rastreo. En ese momento no le importaba. El consultorio estaba en un edificio moderno en el centro de San Diego. Laura subió al 3er piso, donde estaba la oficina del Dr. Klein. La sala de espera era tranquila, con paredes pintadas en tonos suaves y música relajante sonando bajito. Laura se sentó en una de las sillas y esperó, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Cuando el doctor Samuel Klein salió a recibirla, Laura sintió algo de alivio. Era un hombre de 45 años, con cabello gris perfectamente cortado, lentes finos que le daban un aspecto intelectual y una expresión en su rostro que irradiaba calma y empatía. Le extendió la mano, se presentó con voz suave y la invitó a pasar a su consultorio. La oficina del doctor era acogedora. Había libreros llenos de libros, diplomas en las paredes, un escritorio ordenado y 2 sillones cómodos frente a frente. El Dr. Klein le indicó a Laura que se sentara donde se sintiera más cómoda. Laura eligió el sillón más alejado de la puerta, como si quisiera poner distancia entre ella y el mundo exterior. El Dr. Klein se sentó frente a ella, tomó una libreta y una pluma dorada, y entonces le hizo la pregunta más simple y a la vez más difícil que Laura había escuchado en años. Le preguntó qué la había llevado ahí. Y Laura, que había planeado mantener la compostura, que había ensayado en su mente una versión resumida y controlada de su situación, simplemente se derrumbó. Las palabras salieron en tropel. Laura le contó todo sin filtros, sin vergüenza, sin intentar minimizar nada. Le habló de su carrera perdida, de cómo había sido una diseñadora de interiores exitosa y cómo había sacrificado todo por su matrimonio.
Le contó sobre Richard, sobre cómo él la controlaba en cada aspecto, sobre la aplicación de rastreo, sobre cómo revisaba cada gasto que ella hacía. Le habló de la invisibilidad, de cómo Richard la trataba como una empleada en lugar de como su esposa. Le contó sobre el colapso en la escuela, sobre cómo se había desmoronado frente a todos. El doctor Klein escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin hacer gestos de impaciencia. Simplemente escuchó, y de vez en cuando anotaba algo en su libreta con esa pluma dorada. Cuando Laura terminó, cuando ya no tenía más palabras que derramar, se quedó ahí sentada, agotada, vulnerable, esperando algún tipo de veredicto. El doctor Klein cerró su libreta, se quitó los lentes y miró a Laura directamente a los ojos. Y entonces le dijo algo que cambió todo. Le dijo con voz clara y firme: el amor no es servidumbre. Si alguien te ama, te ve, te respeta, te valora. Y lo que usted me está describiendo no es amor, es control, es abuso emocional. Esas palabras resonaron en Laura como un trueno. Nadie nunca le había dicho eso. Ella había normalizado completamente su situación. Había creído que tal vez Richard tenía razón, que ella era dramática, que debería estar agradecida por la vida que tenía. Pero escuchar a un profesional validar su experiencia, llamar las cosas por su nombre, fue como si alguien finalmente hubiera encendido la luz en una habitación oscura. El doctor Klein le explicó que lo que ella estaba experimentando era un síndrome de agotamiento por cuidados no recíprocos, común en relaciones donde una persona da constantemente sin recibir nada a cambio. Le dijo que su identidad había sido erosionada sistemáticamente a lo largo de años y que recuperarla sería un proceso, pero era completamente posible. Le habló sobre establecer límites, sobre reconectar con quien era antes del matrimonio, sobre entender que ella tenía valor más allá de las funciones que cumplía para otros. Laura escuchaba cada palabra como si fuera agua en el desierto. Por primera vez en años, alguien la estaba viendo realmente. Alguien entendía su dolor, validaba su experiencia, le decía que no estaba loca. El doctor Klein le sugirió que comenzaran sesiones semanales, que trabajarían juntos en reconstruir su autoestima y en darle herramientas para protegerse emocionalmente. Cuando terminó la sesión, Laura salió del consultorio con lágrimas en los ojos, pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de desesperación o dolor, eran lágrimas de alivio, de esperanza. Alguien finalmente la había visto. Alguien había validado que lo que estaba viviendo no era normal ni aceptable. Y ese simple reconocimiento, era el comienzo de algo nuevo. Era la primera semilla de la transformación que vendría. Las sesiones con el doctor Samuel Klein se convirtieron en el ancla de Laura, en lo único que la mantenía cuerda en medio del caos que era su vida. Cada martes a las 10 de la mañana, después de dejar a los niños en la escuela, Laura conducía hacia el Mindcare Wellness Center con una sensación de anticipación que no había experimentado en años. Esa hora y media que pasaba en el consultorio del doctor era el único momento de la semana donde ella podía ser completamente honesta, donde podía quitarse la máscara de la esposa perfecta y la madre abnegada, y simplemente ser Laura. Para mantener las sesiones en secreto, Laura le decía a Richard que tenía diferentes compromisos. Un martes era el supermercado, otro era una junta de padres de familia en la escuela, otro era una cita con el dentista. Richard nunca preguntaba con verdadero interés, nunca pedía detalles. Mientras Laura cumpliera con sus obligaciones en la casa y los niños estuvieran bien cuidados, a él no le importaba qué más hiciera con su tiempo. Esa indiferencia que antes la había lastimado profundamente, ahora trabajaba a favor de Laura. Durante las primeras semanas de terapia, el doctor Klein se enfocó en ayudar a Laura a entender que lo que estaba viviendo no era normal ni aceptable. Le enseñó sobre los patrones de control coercitivo, sobre cómo el abuso emocional funcionaba de manera gradual,
erosionando la autoestima de la víctima, hasta que ésta ya no podía reconocer su propia valía. El doctor le explicó que Richard exhibía comportamientos clásicos de un controlador: el aislamiento, la vigilancia constante, la degradación verbal disfrazada de preocupación, la manipulación financiera. Laura escuchaba cada sesión con una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido, de cómo había permitido que su identidad fuera borrada sistemáticamente. Y alivio porque alguien finalmente le estaba diciendo que no era culpa suya, que ella no era débil ni dramática, que era una sobreviviente de algo muy real y muy dañino. En la quinta sesión, el Dr. Klein le hizo una pregunta que cambió el rumbo de todo. Le preguntó qué era lo que la hacía sentir viva antes del matrimonio, qué era aquello que la definía como persona más allá de los roles que cumplía para otros. Laura no tuvo que pensar mucho. El diseño de interiores. Esa había sido su pasión, su vocación, lo que le daba propósito y alegría. El doctor tomó su pluma dorada y escribió algo en su libreta. Luego la miró directamente y le dijo que necesitaba recuperar esa parte de sí misma. Laura sintió miedo inmediatamente. Le dijo al doctor que Richard nunca lo permitiría, que él había dejado claro que su trabajo era la casa y los niños, nada más. El doctor Klein se inclinó hacia adelante y le respondió con firmeza que Richard no tenía que dar permiso, que Laura era una adulta con derecho a tomar sus propias decisiones y que si quería reconstruir su identidad, necesitaba empezar a actuar como una persona autónoma, no como una niña que necesitaba aprobación para existir. El doctor le mostró un folleto de un curso de actualización en diseño de interiores que se impartía los sábados por la mañana en un centro comunitario cerca de su casa. Era un programa de 8 semanas que cubría las nuevas tendencias en diseño, software actualizado y técnicas modernas. Laura miró el folleto con anhelo, pero también con terror. Le dijo al doctor que Richard se opondría, que los sábados eran días familiares, que causaría un conflicto enorme. El doctor Klein le recordó algo crucial. Le dijo que sus hijos estaban aprendiendo qué era normal en una relación al observar el matrimonio de sus padres. Olivia, una niña inteligente y observadora, estaba viendo cómo su padre trataba a su madre con desprecio y estaba aprendiendo que eso era aceptable. Ethan estaba aprendiendo que los hombres podían controlar y las mujeres debían obedecer. Si Laura quería enseñarles algo diferente, si quería que sus hijos crecieran con modelos saludables de lo que debía ser el amor y el respeto, entonces tenía que empezar a mostrárselo con su propio ejemplo. Esas palabras resonaron en Laura más profundo que cualquier otra cosa. Ella podía aguantar el dolor por sí misma. Había aprendido a hacerlo durante años, pero la idea de que sus hijos estuvieran siendo dañados, de que estuvieran normalizando una dinámica tóxica, eso era intolerable. Esa misma tarde, Laura se inscribió en el curso de diseño. No le dijo nada a Richard. Simplemente llenó el formulario en línea y pagó la cuota de inscripción con el dinero que había estado guardando en secreto de los vueltos del supermercado. El primer sábado del curso, Laura le dijo a Richard que había sido voluntaria para ayudar en un evento de recaudación de fondos en la escuela. Richard apenas levantó la vista de su laptop cuando ella se lo mencionó el viernes en la noche. Le dijo que estaba bien, que se asegurara de estar de regreso para la comida porque tenía una videoconferencia importante en la tarde y no quería que los niños lo interrumpieran. Laura asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción que no había experimentado en años. Esa mañana de sábado, Laura se despertó temprano, preparó el desayuno para todos, se aseguró de que los niños estuvieran entretenidos con sus juegos y programas de televisión, y luego se vistió con más cuidado del habitual. Se puso unos jeans oscuros y una blusa color turquesa que no usaba desde hacía años, porque Richard había dicho que ese color no le favorecía. Se soltó el cabello,
que normalmente llevaba recogido, y se maquilló ligeramente. Cuando se miró al espejo, casi no se reconoció. Esa mujer que la miraba de regreso parecía más joven, más viva. El centro comunitario donde se impartía el curso estaba a solo 15 minutos de su casa. Era un edificio modesto pero acogedor, con paredes decoradas con arte local y un ambiente cálido. Laura llegó 10 minutos antes de que comenzara la clase y se sentó en una de las sillas del aula, sintiendo mariposas en el estómago. Había otras 12 personas ahí, algunas jóvenes que probablemente estaban empezando en el diseño, otras de su edad que tal vez estaban en situaciones similares a la suya. Y entonces, cuando Laura estaba revisando el material que les habían dado, escuchó una voz familiar que le gritó su nombre con alegría. Laura levantó la vista y ahí estaba Mía Torres, una antigua conocida de sus años universitarios, caminando hacia ella con los brazos abiertos y una sonrisa enorme en el rostro. Mía tenía 33 años, cabello negro rizado que caía sobre sus hombros en ondas perfectas, piel morena que brillaba con salud y usaba unos aretes de argolla grandes que se movían con cada paso que daba. Mía abrazó a Laura con efusividad, apretándola fuerte, y le dijo que no podía creer que estuvieran juntas otra vez después de tantos años. Laura recordaba a Mía de la universidad. Habían tomado algunas clases juntas en la carrera de diseño, aunque nunca habían sido amigas cercanas. Mía siempre había sido espontánea, llena de energía, el tipo de persona que iluminaba cualquier habitación donde entraba. Verla ahí, tan llena de vida, hizo que Laura se diera cuenta de cuánto había perdido de sí misma. Durante el receso, mientras tomaban café en la pequeña cafetería del centro comunitario, Mía le preguntó a Laura qué había estado haciendo todos estos años. Laura comenzó con la versión ensayada que siempre daba. Se había casado, tenía 2 hijos hermosos, vivía en una casa bonita en San Diego. Pero Mía, que siempre había sido perceptiva, notó algo en la mirada de Laura. Notó la tristeza que se escondía detrás de la sonrisa forzada. Notó cómo Laura evitaba el contacto visual cuando hablaba de su matrimonio. Y entonces le preguntó directamente, con esa honestidad brutal que la caracterizaba, si estaba bien. Fue como si un dique se rompiera. Laura no pudo contenerse. Ahí, en esa cafetería ruidosa, entre el olor a café y el murmullo de otras conversaciones, Laura le contó todo a Mía. Le habló de Richard, de cómo la controlaba, de cómo había perdido su carrera y su identidad. Le contó sobre el colapso en la escuela, sobre la terapia con el Dr. Klein, sobre cómo este curso era su primer acto de rebeldía real en 8 años. Mía la escuchó con el ceño fruncido, con una expresión que mezclaba rabia y tristeza. Cuando Laura terminó, Mía tomó sus manos sobre la mesa, la miró directamente a los ojos y le dijo algo que Laura nunca olvidaría. Le dijo que eso no era un matrimonio, que eso era una prisión y que Laura merecía ser libre. Le dijo que la mujer que ella había conocido en la universidad era brillante, talentosa, llena de fuego, y que era hora de que esa mujer regresara. Esas palabras, combinadas con todo lo que el doctor Lane le había estado diciendo en terapia, finalmente comenzaron a penetrar las capas de duda y culpa que Laura había acumulado durante años. Por primera vez, Laura comenzó a considerar seriamente que tal vez su matrimonio no tenía que ser su destino final, que tal vez ella podía ser algo más que la esposa invisible de Richard Beaumont. Después de ese primer sábado, Laura y Mía comenzaron a verse regularmente, no solo en el curso de diseño, sino también algunas tardes durante la semana. Laura le decía a Richard que tenía pendientes escolares o que iba al supermercado, y en lugar de eso, se reunía con Mía en cafeterías o simplemente caminaban por el parque conversando.
Mia se convirtió en el apoyo que Laura había estado necesitando desesperadamente. Era alguien que la veía como Laura, no como la esposa de alguien o la madre de alguien, sino como una persona completa con valor propio. Con el apoyo de Mia y las herramientas que el doctor Lane le daba en terapia, Laura comenzó a cambiar. Al principio fueron actos pequeños de autonomía que parecían insignificantes, pero que para ella representaban revoluciones. Dejó de pedirle permiso a Richard para comprar cosas que necesitaba. Si quería un libro o una blusa nueva, simplemente lo compraba y ya no justificaba el gasto. Richard intentaba cuestionarla, pero Laura había aprendido en terapia a no involucrarse en argumentos circulares. Simplemente le decía que ya lo había comprado y cambiaba de tema. En una de las sesiones del curso de diseño, el instructor mencionó una plataforma en línea donde diseñadores podían ofrecer sus servicios de manera freelance. Era algo similar a lo que Laura solía hacer antes de casarse, pero ahora con la facilidad de trabajar completamente desde casa. Esa noche, después de que Richard se encerró en su oficina y los niños estaban dormidos, Laura creó su perfil en la plataforma. Subió algunos de sus proyectos antiguos, escribió una descripción de sus servicios y con el corazón latiéndole fuerte, publicó su primera oferta. No esperaba que pasara nada. Pensó que tal vez en semanas o meses alguien se interesaría. Pero para su sorpresa, al día siguiente recibió un mensaje de una pareja joven que acababa de comprar su primera casa y necesitaba ayuda para diseñar la sala y el comedor. Era un proyecto pequeño, con un presupuesto modesto, pero para Laura representaba algo invaluable, la oportunidad de usar su talento otra vez. Laura trabajaba en el proyecto en secreto, durante las noches, después de que todos dormían, o durante las mañanas después de dejar a los niños en la escuela. Se comunicaba con los clientes por correo electrónico y videollamadas. Les enviaba propuestas de diseño, paletas de colores, opciones de mobiliario. Y por primera vez en 8 años, Laura se sintió útil de una manera que iba más allá de lavar platos o preparar comidas. Se sintió como una profesional, como alguien con conocimientos valiosos que otros apreciaban. Richard notó el cambio y no le gustó nada. Una noche, aproximadamente un mes después de que Laura había comenzado el curso de diseño, él bajó de su oficina más temprano de lo habitual y encontró a Laura en la sala trabajando en su laptop. Había papeles esparcidos sobre la mesa de centro con bocetos de diseño, muestras de colores, fotos de muebles. Richard se acercó con el ceño fruncido y le preguntó qué estaba haciendo. Laura, que en el pasado se habría puesto nerviosa y habría intentado esconder todo rápidamente, respiró profundo y respondió con calma que estaba trabajando en un proyecto de diseño para un cliente. Richard frunció más el ceño y le dijo que dejara esas tonterías, que su trabajo era mantener la casa en orden y cuidar a los niños, no andar jugando a la diseñadora. Esas palabras, que hace unos meses habrían destruido a Laura, ahora solo encendieron algo dentro de ella. Laura levantó la vista de su computadora, miró a Richard directamente a los ojos y le respondió con una voz firme y clara que esta casa no era su trabajo, que era su hogar y que ella era mucho más que una empleada. El silencio que siguió fue tenso, casi palpable. Richard se quedó ahí parado, mirándola como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Estaba acostumbrado a que Laura agachara la cabeza, a que se disculpara, a que obedeciera sin cuestionar. Esta nueva versión de su esposa, esta mujer que le sostenía la mirada y le respondía con firmeza, lo desconcertaba completamente. Richard intentó recuperar el control. Le dijo que estaban casados, que habían hecho un acuerdo donde ella se quedaba en casa y él proveía, que no podía simplemente cambiar las reglas ahora. Laura respondió que ese acuerdo había sido impuesto, no negociado, y que ella tenía derecho a cambiar de opinión sobre cómo quería vivir su vida. Richard abrió la boca para responder, pero no encontró palabras.
Finalmente, con un gesto de frustración, subió de nuevo a su oficina, dando un portazo que hizo temblar las paredes. Laura se quedó ahí sentada, con el corazón latiéndole fuerte, pero con una sensación de triunfo que no había experimentado en años. Había defendido su derecho a existir más allá de los roles que Richard le había asignado. Y aunque sabía que esto causaría más conflictos, también sabía que no había vuelta atrás. Algo había cambiado permanentemente dentro de ella. 3 semanas después, Laura terminó su primer proyecto de diseño. Los clientes quedaron encantados con su trabajo y le pagaron los $500 acordados. Era la primera vez en 8 años que Laura ganaba su propio dinero, dinero que ella había obtenido con su talento y su esfuerzo, dinero que nadie podía quitarle o controlar. Cuando vio el depósito en su cuenta bancaria personal que había abierto en secreto, Laura sintió lágrimas de felicidad rodar por sus mejillas. Le contó a Mia sobre el pago durante uno de sus encuentros en una cafetería. Mia gritó de alegría, abrazó a Laura y le dijo que esto era solo el comienzo, que esos $500 representaban mucho más que dinero, representaban su libertad, su autonomía, su capacidad de ser independiente. Y entonces Mia sacó de su bolsa un paquete envuelto en papel de colores y se lo dio a Laura. Laura abrió el regalo con manos temblorosas. Era un cuaderno hermoso, con tapas de cuero color café y páginas de papel grueso. En la portada, grabado con letras doradas, decía una frase que hizo que Laura llorara de nuevo. Tu historia aún no termina. Mia le explicó que quería que Laura usara ese cuaderno para anotar sus ideas, sus diseños, sus sueños, que lo usara como un símbolo de que su vida no estaba definida por su pasado o por Richard, sino por las decisiones que ella tomara de ahora en adelante. Esa noche, cuando Laura llegó a casa con el cuaderno escondido en su bolsa, Olivia la estaba esperando en la sala. La niña de 8 años, que siempre había sido perceptiva y sensible, miró a su madre con esos ojos grandes y le dijo algo que partió y sanó el corazón de Laura al mismo tiempo. Le dijo que se veía diferente, que se veía feliz. Laura se arrodilló frente a su hija, la abrazó fuerte y le susurró al oído que estaba aprendiendo a ser ella misma otra vez y que quería que Olivia siempre recordara que nunca debía dejar que nadie apagara su luz. Más tarde esa noche, cuando todos dormían y la casa estaba en silencio, Laura se paró frente al espejo del baño y se miró realmente por primera vez en años. Y lo que vio la sorprendió. Sus ojos tenían brillo, un destello de vida que había estado ausente durante tanto tiempo. Su postura era erguida, ya no encorvada por el peso de la resignación. Había color en sus mejillas, una sonrisa genuina en sus labios. Esta mujer que la miraba desde el espejo se parecía a la Laura de antes, a la diseñadora talentosa y apasionada que había existido antes de Richard. Laura estaba renaciendo, y aunque sabía que el camino por delante sería difícil, que Richard no se rendiría fácilmente, también sabía que ya no había vuelta atrás. Ella había probado la libertad, había recordado quién era y no volvería a ser invisible nunca más. Los meses que siguieron fueron de transformación acelerada para Laura. Su primer proyecto de diseño había sido solo el comienzo. La pareja joven que contrató sus servicios quedó tan encantada con el resultado que publicó fotos del antes y después en sus redes sociales, etiquetando a Laura y recomendando su trabajo. A partir de ahí, los mensajes en su plataforma freelance comenzaron a llegar con más frecuencia. Primero 1, luego 2, luego 3 proyectos al mismo tiempo. Laura trabajaba durante las mañanas después de dejar a los niños en la escuela y durante las noches después de acostarlos. Su calendario se llenó de juntas virtuales con clientes, visitas a tiendas de muebles, búsquedas de materiales y textiles. La reputación de Laura comenzó a crecer nuevamente en el mundo del diseño de interiores en San Diego. Las personas que la habían conocido años atrás empezaron a recordarla, a buscarla, a recomendarla.
Y aunque el trabajo era agotador, aunque había días donde Laura apenas dormía 4 horas, se sentía más viva que nunca, porque este cansancio era diferente. No era el agotamiento vacío de servir sin propósito, era el cansancio satisfactorio de construir algo propio, de usar su talento, de crear valor con sus manos y su mente. Fue en abril, 3 meses después de que Laura había comenzado a tomar proyectos freelance, cuando recibió el mensaje que cambiaría todo. Era de la directora de una galería de arte llamada Blue Horizon, ubicada en el centro histórico de San Diego. La galería estaba planeando una renovación completa de su espacio de exhibición y buscaban un diseñador de interiores con experiencia que pudiera crear un ambiente moderno pero elegante, que complementara las obras de arte sin competir con ellas. Habían visto el trabajo de Laura en línea y querían saber si estaría interesada en presentar una propuesta. Laura leyó el mensaje 3 veces para asegurarse de que era real. Blue Horizon no era una galería cualquiera, era una de las más prestigiosas de la ciudad, frecuentada por coleccionistas serios y artistas reconocidos. Conseguir este proyecto no solo significaba un pago considerable, también significaba visibilidad, reconocimiento, la posibilidad de relanzar su carrera de manera profesional. Laura respondió el mensaje inmediatamente diciendo que sí, que le encantaría presentar una propuesta. Durante las siguientes 2 semanas, Laura trabajó en la propuesta con una dedicación obsesiva. Visitó la galería varias veces para tomar medidas exactas, fotografías desde diferentes ángulos, notas sobre la iluminación natural y artificial. Investigó el estilo de los artistas que típicamente exhibían ahí. Estudió las tendencias actuales en diseño de galerías a nivel internacional. Creó bocetos detallados, paletas de colores, mood boards digitales, presupuestos minuciosos. Y cuando finalmente presentó su propuesta en una junta con la directora y el equipo de la galería, Laura se sintió como la profesional que solía ser hace años, segura, competente, apasionada. Una semana después, recibió la noticia. Habían elegido su propuesta. El proyecto era suyo. El contrato incluía un pago de $25,000 y el trabajo tomaría aproximadamente 3 meses. Laura lloró cuando firmó el contrato, no solo por el dinero, aunque eso significaba verdadera independencia financiera. Lloró porque esto confirmaba algo que había empezado a dudar en los años más oscuros, que ella tenía talento, que su trabajo tenía valor, que podía existir profesionalmente más allá de ser la esposa de Richard Beaumont. Pero Richard, por supuesto, no estaba feliz con ninguno de estos desarrollos. Él había notado cómo Laura se había vuelto cada vez más independiente, cómo ya no le pedía permiso para todo, cómo pasaba horas frente a su computadora trabajando en proyectos que él consideraba una distracción ridícula. Y cuando Laura le contó sobre el proyecto de la galería Blue Horizon, cuando le explicó que necesitaría dedicarle tiempo considerable durante los próximos meses, Richard explotó de una manera que Laura no había visto antes. Le gritó que esto se había salido de control, que ella estaba descuidando sus verdaderas responsabilidades, que los niños la necesitaban en casa, no corriendo por toda la ciudad jugando a ser diseñadora. Laura intentó explicarle que podía balancear ambas cosas, que los niños estaban bien cuidados, que ella solo trabajaba cuando ellos estaban en la escuela o dormidos. Pero Richard no quería escuchar. Dijo que esto terminaba ahí, que ella rechazaría ese proyecto y volvería a enfocarse en su familia. Laura lo miró directamente a los ojos y le dijo que no. Fue la primera vez en 8 años que le dijo no de manera directa, sin justificaciones, sin disculpas. Y Richard, acostumbrado a tener control absoluto, no supo cómo reaccionar ante esta nueva Laura que se negaba a obedecer. Entonces comenzaron los intentos de sabotaje. Primero, Richard canceló la tarjeta de crédito que le había dado a Laura para gastos del hogar,
Pensó que sin acceso a dinero, Laura no podría funcionar, que tendría que venir a rogarle. Pero Laura ya había abierto su propia cuenta bancaria con el dinero que había ganado de sus proyectos freelance. Cuando Richard le informó con una sonrisa cruel que había cancelado la tarjeta, Laura simplemente asintió y le dijo que no había problema, que ella usaría su propio dinero de ahora en adelante. La expresión de shock en el rostro de Richard hubiera sido cómica si no fuera tan patética. Richard comenzó a llegar más temprano a casa del trabajo, intentando vigilar qué estaba haciendo Laura, interrumpiendo sus videollamadas con clientes, cuestionando cada salida. Pero Laura ya había establecido límites claros. Ella cumplía con sus responsabilidades como madre. Los niños estaban bien cuidados, bien alimentados, felices. Su trabajo en proyectos de diseño era adicional a eso, no en lugar de eso, y no era negociable. El Dr. Klein había advertido a Laura durante una de sus sesiones de terapia que Richard intentaría recuperar el control de manera más agresiva cuando sintiera que lo estaba perdiendo. Le explicó que los controladores no renuncian a su poder fácilmente, que escalaban sus tácticas antes de finalmente rendirse. Y le dijo algo crucial: que Laura necesitaba estar preparada para el peor escenario, que necesitaba protegerse y proteger a sus hijos. Por eso Laura había comenzado a documentar todo: cada mensaje insultante de Richard, cada ataque verbal, cada amenaza. Tomaba screenshots, guardaba audios, anotaba fechas y contextos en un documento privado en la nube. El gran enfrentamiento llegó una noche de junio, cuando Laura estaba en la sala trabajando en los planos finales para la galería. Richard llegó a casa más temprano de lo usual y traía consigo una carpeta manila gruesa. Se sentó frente a Laura sin decir palabra, puso la carpeta sobre la mesa de centro y la empujó hacia ella. Laura dejó de teclear en su laptop y miró la carpeta, luego a Richard con una expresión de interrogación. Richard le dijo con voz fría que había consultado con un abogado, que si ella quería seguir con esta farsa de independencia, si quería destruir su familia por perseguir una carrera mediocre, entonces que lo hiciera, pero que él pelearía por la custodia completa de Olivia y Ethan. Argumentaría que Laura estaba más interesada en su trabajo que en sus hijos, que los estaba descuidando, que él podía proveerles una vida más estable. Y con sus recursos financieros y sus contactos, estaba seguro de que ganaría. Laura sintió cómo el miedo recorría su cuerpo como electricidad. La amenaza de perder a sus hijos era la única cosa que podía quebrarla completamente. Richard lo sabía, por eso había guardado esta carta hasta ahora. Laura abrió la carpeta con manos temblorosas y vio documentos legales, borradores de una petición de divorcio donde Richard solicitaba custodia completa, argumentando negligencia maternal. Había incluso declaraciones escritas que Richard había preparado, distorsionando situaciones normales para hacerla ver como una madre irresponsable. Por un momento, Laura sintió que todo el progreso que había hecho, toda la fuerza que había construido, se desmoronaba. Pero entonces recordó las palabras del Dr. Klein en su última sesión, cuando habían hablado precisamente sobre este escenario. El doctor le había dicho que el miedo solo tiene poder si tú se lo das. Que Richard usaría a los niños como arma porque era lo único que quedaba, pero que Laura tenía más poder del que creía. Laura cerró la carpeta, respiró profundo y miró a Richard con una calma que ella misma no sabía que poseía. Tomó su teléfono y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla, buscando algo. Richard le preguntó qué estaba haciendo con tono impaciente. Laura no respondió hasta que encontró lo que buscaba. Luego giró el teléfono hacia Richard y comenzó a mostrarle screenshots de sus mensajes. Mensajes donde Richard la insultaba, donde la llamaba inútil, dramática, una carga. Mensajes donde la amenazaba si no obedecía sus órdenes,
capturas de pantalla de los extractos bancarios, donde se veía cómo Richard controlaba cada centavo que ella gastaba. Y luego, Laura abrió una carpeta de audio y reprodujo grabaciones. Grabaciones de Richard gritándole frente a los niños, de Richard diciéndole que no servía para nada, de Richard amenazándola con dejarla sin nada si no se comportaba. Laura había estado documentando todo durante los últimos 4 meses, desde que el doctor Klein le sugirió que lo hiciera por seguridad, y ahora tenía evidencia irrefutable de abuso emocional, control coercitivo, manipulación financiera. Laura dejó el teléfono sobre la mesa y le dijo a Richard con voz firme que si él quería pelear por la custodia, que adelante lo hiciera, pero que ella tenía meses de evidencia de su comportamiento abusivo, que cualquier juez vería quién realmente había estado poniendo a los niños primero, quién los había cuidado, alimentado, educado, mientras el otro solo proveía dinero y control. Le dijo que tenía testimonios de la terapeuta escolar que había notado el estrés en Olivia, de la maestra de Ethan, que había documentado cómo el niño mencionaba que papá siempre estaba enojado, que tenía los registros de su terapia con el doctor Klein, donde se documentaba el impacto psicológico del abuso emocional, y que si Richard quería hacer esto público, si quería ir a corte, ella estaba lista, pero que él debería considerar cómo eso afectaría su preciada reputación profesional cuando todos supieran qué tipo de hombre era en realidad. Richard palideció. Se quedó ahí sentado, viendo el teléfono de Laura, las capturas de pantalla, escuchando su propia voz en las grabaciones. Nunca había imaginado que Laura fuera capaz de defenderse de esta manera. El hombre que había controlado cada aspecto de la vida de su esposa durante 8 años, que la había reducido a una sombra de sí misma, de repente se encontraba sin poder, sin armas, derrotado por la mujer que pensó que nunca tendría el valor de enfrentarlo. Laura no sentía triunfo en ese momento. Sentía cansancio, tristeza por lo que su matrimonio se había convertido, pero también claridad. Le dijo a Richard que ella no quería destruirlo, que no quería una guerra, que ella no pelearía por quitarle todo porque los niños lo necesitaban como padre, aunque hubiera sido un esposo terrible. Lo que Laura quería era simple: custodia compartida equitativa, una pensión justa para cubrir las necesidades de Olivia y Ethan, y la libertad de reconstruir su vida sin interferencias. Nada de aplicaciones de rastreo, nada de control sobre su dinero, nada de manipulación. Un acuerdo limpio donde ambos pudieran seguir adelante. Richard no respondió esa noche. Se levantó del sillón, subió a su oficina y se encerró ahí. Pero 2 días después, cuando su propio abogado revisó la evidencia que Laura tenía y le explicó que ella tenía un caso extremadamente sólido, Richard aceptó los términos. Firmaron un acuerdo de separación donde establecían custodia compartida. Richard pagaría pensión alimenticia para los niños y Laura tendría completa autonomía sobre su vida y sus decisiones. Un mes después, los papeles de divorcio estaban en proceso. Los siguientes meses fueron difíciles pero liberadores. Laura y los niños se mudaron a un departamento más pequeño en una zona tranquila de San Diego. Era un espacio de 2 recámaras, modesto comparado con la casa donde habían vivido, pero Laura lo decoró con amor. Pintó las paredes de colores alegres, compró muebles acogedores, llenó el lugar de plantas y luz natural. Olivia y Ethan tenían su propia habitación que Laura diseñó específicamente para ellos, con espacio para jugar, estudiar y soñar. Laura se enfocó completamente en el proyecto de la galería Blue Horizon. Trabajó incansablemente durante 3 meses, coordinando con contratistas, seleccionando materiales, supervisando cada detalle. Mia la acompañó en varias visitas al sitio, ofreciéndole apoyo y opiniones honestas. El doctor
Klein continuó siendo su terapeuta, ayudándola a procesar la separación, a manejar la culpa que a veces sentía, a recordarle que estaba haciendo lo correcto no solo para ella, sino para sus hijos. Y finalmente llegó el día de la inauguración. Era una noche de septiembre, 6 meses después de que Laura había firmado el acuerdo de separación. La galería Blue Horizon lucía espectacular. Laura había transformado el espacio en algo mágico. Las paredes estaban pintadas en tonos neutros que permitían que el arte brillara, pero había detalles de diseño que hacían que el espacio mismo fuera una obra de arte. La iluminación era perfecta, creando ambientes diferentes en cada sección. Los pisos eran de madera clara que reflejaban la luz de manera hermosa. Había zonas de descanso estratégicamente ubicadas con muebles elegantes y cómodos. El espacio era moderno pero cálido, sofisticado pero acogedor. La inauguración tenía más de 100 invitados, coleccionistas de arte, artistas locales, críticos, periodistas de medios especializados. Y ahí estaba Laura, usando un vestido color azul marino que Mia la había ayudado a elegir, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, maquillada de manera elegante pero natural. Se veía radiante, segura, feliz. Mia estaba ahí apoyándola, con sus aretes de argolla y su sonrisa contagiosa. El doctor Klein también había venido, discretamente orgulloso del progreso de su paciente, pero lo más importante era que Olivia y Ethan estaban ahí con ella. Olivia usaba un vestido color rosa y Ethan un traje pequeño que lo hacía verse adorable. Ambos caminaban por la galería con ojos grandes, impresionados por el trabajo de su madre. Varias personas se acercaron a Laura durante la noche para felicitarla por el diseño, para pedirle su tarjeta de presentación, para expresar interés en contratarla para futuros proyectos. Y entonces, cerca del final del evento, Laura vio a Richard entrar a la galería. Llevaba a los niños este fin de semana, así que era lógico que viniera a dejarlos. Pero Laura no esperaba que él realmente entrara, que se quedara. Richard caminó lentamente por el espacio, observando cada detalle del diseño, y Laura pudo ver algo cambiando en su expresión. Tal vez era arrepentimiento, tal vez era admiración tardía, tal vez simplemente era la realización de todo lo que había perdido al intentar controlarla. Richard se acercó a Laura. Había otras personas alrededor, así que mantuvo la compostura. Le dijo con voz baja que el espacio era impresionante, que nunca imaginó que ella pudiera hacer algo así. Laura lo miró con serenidad, sin rencor pero también sin calidez, y le respondió algo simple pero devastador. Yo siempre pude hacerlo, Richard. Tú solo nunca me dejaste. Richard asintió, sin poder sostenerle la mirada. Luego saludó a los niños, les dio un beso y se fue. Y Laura lo vio irse sintiendo nada, ni rabia, ni tristeza, ni satisfacción vengativa. Solo sintió paz. El hombre que había controlado su vida durante años ya no tenía poder sobre ella. Era solo el padre de sus hijos, nada más. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaron a irse, Laura estaba parada frente a una de las paredes de la galería, donde la directora había colgado una fotografía grande de ella con Olivia y Ethan. Era una foto que Mia había tomado hace unas semanas en el parque, donde los tres reían genuinamente, abrazados, felices. La directora había insistido en incluirla como parte de la exhibición, un tributo a la diseñadora que había creado ese espacio. Olivia se acercó a su madre, tomó su mano y le dijo algo que hizo que Laura sintiera que todo había valido la pena. Le dijo que estaba orgullosa de ella, que quería ser como ella cuando creciera, fuerte e independiente. Laura se arrodilló frente a su hija, la abrazó fuerte y respondió con lágrimas en los ojos que ella también estaba orgullosa de sí misma, algo que no había podido decir honestamente en 8 años. 2 semanas después, en un domingo tranquilo por la mañana,
Laura estaba en su departamento nuevo, sentada en su escritorio frente a la ventana que dejaba entrar la luz del sol. Tenía una taza de café humeante a su lado y su laptop abierta con un nuevo proyecto de diseño. Las paredes de su oficina pequeña estaban decoradas con moodboards, muestras de tela y fotos de sus proyectos completados. Y justo arriba de su escritorio, en un marco sencillo pero elegante, estaba el cuaderno que Mia le había regalado meses atrás, abierto en la primera página donde había escrito con su propia letra: «Tu historia aún no termina». Laura miró por la ventana hacia la calle tranquila donde los niños jugaban en el parque cercano. Escuchó las risas de Olivia y Ethan mezclándose con las de otros niños. Y por primera vez en su vida adulta, Laura se sintió completamente libre. Libre de control, libre de expectativas imposibles, libre de ser invisible. Era la arquitecta de su propia vida, la diseñadora de su propio destino. El esposo que la había convertido en la nana de la familia, que pensó que podría borrar su identidad y convertirla en una sombra, nunca imaginó que ella se convertiría en la arquitecta de su propia libertad. Nunca imaginó que la mujer que intentó apagar se convertiría en una luz más brillante que antes. Y ese fue su mayor error. Porque Laura no solo sobrevivió, renació. Y su historia apenas estaba comenzando. El narrador quiere compartir algo importante con todos los que han seguido esta historia hasta el final. La historia de Laura Beaumont no es solo sobre una mujer que escapó de un matrimonio controlador. Es sobre algo mucho más profundo y universal. El poder de recordar quién eres cuando el mundo intenta hacerte olvidarlo. Hay momentos en la vida donde las personas pierden su voz, no porque alguien se las quite físicamente, sino porque poco a poco, día tras día, aprenden que es más fácil callar que pelear. Laura vivió 8 años creyendo que el amor significaba sacrificarse hasta desaparecer, que ser una buena esposa y madre requería borrar sus propios sueños y necesidades. Y esa es una trampa en la que muchas personas caen. No solo mujeres en matrimonios difíciles, sino cualquier persona que permite que otros definan su valor. La lección más poderosa de esta historia es que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Laura tenía 36 años cuando finalmente decidió luchar por sí misma. Había perdido 8 años, había sacrificado su carrera, había permitido que su identidad fuera erosionada sistemáticamente. Y aún así, encontró la fuerza para renacer. Porque el renacimiento no requiere juventud, requiere coraje. No requiere que todo sea perfecto, requiere que des el primer paso aunque estés temblando. El narrador quiere que entiendan esto. El amor real, el amor verdadero, nunca te hace sentir invisible. El amor te ve, te respeta, te valora, te apoya en tus sueños en lugar de destruirlos. Si alguien que dice amarte te hace sentir pequeño, controlado, sin valor, eso no es amor. Es control disfrazado de cuidado, es manipulación disfrazada de protección. Y mereces algo mejor. Todos merecemos algo mejor. Laura también nos enseña que pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría. Ella buscó terapia cuando se dio cuenta de que no podía salir sola de ese pozo oscuro. Encontró apoyo en una amiga que le recordó quién era antes de perderse. Y esas conexiones, esa red de apoyo, fueron fundamentales para su transformación. Nadie sale adelante completamente solo. Y está bien necesitar a otros. Está bien admitir que estás quebrado y que necesitas ayuda para reconstruirte. Pero quizá la lección más importante es esta. Tus hijos están viendo. Olivia y Ethan estaban aprendiendo qué era normal en una relación al observar a sus padres. Si Laura se hubiera quedado, si hubiera seguido siendo invisible, les habría enseñado que eso era aceptable. Pero al encontrar su fuerza, al defender su derecho a existir más allá de servir a otros, les mostró algo invaluable. Les mostró que las personas tienen que respetarse a sí mismas,
que nadie debería aceptar ser tratado como menos de lo que son, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. El narrador quiere que sepas, querido espectador, que si estás en una situación donde sientes que has perdido tu identidad, donde sientes que existes solo para cumplir funciones para otros, donde tu voz ha sido silenciada durante tanto tiempo que ya ni recuerdas cómo sonar, aún hay esperanza. La chispa dentro de ti no se ha apagado, solo está cubierta por años de polvo, pero puede encenderse de nuevo. El primer paso es el más difícil, pero también es el más importante. Puede ser buscar ayuda, puede ser decir no por primera vez en años, puede ser hacer algo solo para ti sin pedir permiso. Ese primer acto de autonomía, por pequeño que sea, es el comienzo de tu renacimiento. Y recuerda siempre, tu historia aún no termina. No importa cuántos años hayas perdido, cuántas oportunidades hayas dejado pasar, cuántas veces te hayas sentido derrotado, mientras respires, tienes la oportunidad de reescribir tu final. Laura lo hizo, y tú también puedes. El poder siempre estuvo dentro de ti, solo necesitabas recordar que estaba ahí. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.